Rosa María Chío, Austria. Soy médico familiar, y me he dedicado a esto pues toda mi vida laboral, más de 40 años, y ha sido algo que me ha llenado de satisfacción. Estoy contenta, feliz de haberlo realizado. Lo he hecho poniendo todo mi empeño, todo lo que yo sé, y lo he hecho de verdad que con mucha pasión. Y soy una mujer plena y feliz de haberlo realizado. Pues recuerdo una etapa, la verdad es que bonita. Yo quería ir a la escuela, creo que me he caracterizado porque me ha gustado estudiar, y lo recuerdo con gusto, porque además tuve una primaria alegre. Yo soy muy inquieta, y lo que yo recuerdo es que me gustaba jugar en el salón. El recreo lo pasaba yo un poquito al aula, y de repente ya me estaban castigando porque todavía seguía jugando. Inquieta, creo, y la recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto. Fueron días de aprendizaje, por supuesto, pero sobre todo de disfrutarlo, de alegría. He sido sumamente inquieta, he sido traviesa, pero yo creo que tiene usted toda la razón. En el tiempo que a mí me toca transcurrir por la primaria, era un poco más rígido, sin lugar a duda, que lo que hoy tenemos, pero tuve la suerte de contar con maestros tolerantes, tal vez, y que yo he comentado que yo creo compensaba con que no les causaba problema en la cuestión del aprendizaje. He sido, insisto, traviesa, tal vez hasta en algún punto rebelde, pero lo que era estudiar nunca fallaba. No era que no pasara exámenes, no era que me tenía que quedar porque no cumplía con alguna tarea. Entonces creo que eso compensaba, y en casa no me iba tan mal, porque finalmente no había mucho reclamo, porque no había yo reprobado, porque siempre cumplía, ¿no? Yo creo que eso es primordial, lo que usted comenta. Los valores creo que es un pilar que no se deben perder, que debemos de rescatar. Los pilares que yo recuerdo en aquel entonces era trabajo. Mi padre era una persona muy trabajadora. De arranque inicia trabajando como un obrero. Él trabajó en una fábrica, era obrero, era soldador, y mi madre era mujer de casa. Ella no trabajaba. Nos cuidaba a mi hermana y a mí. Bueno, les decía yo que tenía una hermana. Bueno, de entrada en la niñez éramos 3, pero fallece la del medio, una hermana mayor, la del medio fallece y yo era la menor. Y entonces, pues se encargaba de nosotros, y vivíamos también con 2 hermanas de mi madre, que educadoras, que entonces como consecuencia pues en casa se transmitía esa parte del trabajo, de la disciplina, del respeto a los mayores. Yo recuerdo en muchas ocasiones que íbamos tal vez en un camión de pasajeros, pues, y recuerdo ir con una de mis tías y me decía: levántate, porque está una señora mayor ahí y hay que cederle lugar. Rapidito había que levantarse y ceder el lugar a la persona mayor, ¿no? Esas eran unas. Si llegaban a visitar a algunas personas, amigos de la casa de mis padres, uno no podía estar en esas pláticas, ¿no? De los mayores. Decían: ¿qué estás haciendo aquí? Cuando mucho traes las galletas, las dejas en la mesa, das los buenos días o las buenas tardes o lo que sea, y dices con permiso, y te vas. Y no queremos oír nada más. Para eso tienes un cuaderno de dibujo. Generalmente eso era lo que teníamos más en casa. Y entonces esa era la parte importante, pero yo lo veía mucho de trabajo y obviamente del respeto, ¿no? que había en la casa, por supuesto, ¿no?
lo decía mi padre, no puede ser posible que, bueno, pues yo soy un obrero, mi madre una ama de casa que no concluyó una carrera, quien había concluido una carrera eran las hermanas de mi madre, que eran educadoras. Entonces todos ellos habían solamente, pues en aquel tiempo con la primaria era suficiente para ellos. Y entonces decían, bueno, pues la salida de esto es estudiar. ¿Cómo vas a tener una casa propia, un carro, etcétera? Todo este tipo de situaciones de bienestar. No era tanto de lujo porque somos una familia modesta, provengo de una familia que es modesta. Y en la primaria tal vez no me di tanta cuenta, pero lo que sí yo me daba cuenta es que a mí sí me gustaba estudiar, que no era algo que yo dejara para después o que no me gustara hacerlo. Tal vez las matemáticas nunca fueron tanto mi fuerte, pero no tuve dificultades tampoco con ellas, pero me gustaba hacerlo, me gustaba estudiar. Le tengo un comentario previo, que estudio para maestra. Lo primero que hago es estudiar para maestra. Termino la secundaria y como una situación, pues ya tenía que fluir hacia allá, porque la buena parte de las familiares, no tan solo mi núcleo primario, sino todo alrededor de la familia son maestros. Entonces yo elegí ser maestra. Termino la secundaria y entro al Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez y curso para ser maestra en educación primaria. Llevo ahí, hago 4 años, justamente cuando yo ingreso eran 3 años y se amplía 1 año más, entonces hago 4 años de la normal y pues era cuestión de irse a trabajar. Entonces yo ingreso, por esto una de las hermanas de mi madre, la mayor, era la que siempre como que estaba más puntual de los estudios, tanto de mi hermana como de su servidora, y me dice, ¿y nada más hasta ahí te vas a quedar o qué vas a hacer alguna otra cosa? No, sí voy a hacer otra cosa. Voy a estudiar la prepa, porque no podía yo ingresar a una licenciatura si no tenía yo la prepa. Pero yo iba a ser licenciada en Derecho. Cosas de la vida. Y entonces hago el examen para ingresar a la prepa, a la autónoma. Quedo en la prepa número 1 por turno matutino, pero quiero trabajar también. Y entonces me dan mi plaza. En aquel momento, en aquellos tiempos, valga hoy sí aplica en aquellos tiempos, al salir de la normal sí nos daban una plaza. Sí iba uno a la Secretaría de Educación Pública y por promedio, considero yo, iban otorgando las plazas en todo el estado. Daban las órdenes y uno se tenía que presentar. Y a mí me toca ingresar a Tornacustla. Yo trabajo en Tornacustla 1 año, estoy el primer año en primero de primaria y termino ahí y hay la oportunidad de que me traigan para acá y entro al sector de educadora. Y entonces trabajo por la mañana y estudio por la tarde en la preparatoria 1. Hago la permuta de horario en la preparatoria número 1 y hago la prepa mientras estoy trabajando por la mañana. Y así transcurre pues esos 3 años en la preparatoria, y en donde yo iba a estudiar Derecho. En aquel momento, dentro de la universidad, en el último semestre se decidía si quería uno exactas, administrativas, ciencias de la salud o sociales. Y algo pasó por ahí que cambio, conozco personas que estudian medicina y me invitan al Hospital Civil. ¿Qué te parece si vamos a conocer cómo nace un pequeño? ¿Sabes? ¿Has visto cómo nace un bebé? No. ¿Y has visto una cesárea? No. ¿Y tal operación? No, nunca lo he visto. ¿Qué te parece si vamos con mi grupo de amigas de aquel momento? Y entonces voy a visitar el Hospital Civil.
y me asombro del nacimiento de un bebé, de una cesárea y de una serie de procedimientos que se hacían en el hospital civil. Y dije, quiero ser médico. Es que no quiero ser licenciada, quiero ser médico. Y venía la parte más difícil, como les digo a mis papás, que no voy a estudiar Derecho, porque además pues ya me mantenía yo con lo que yo ganaba, pues yo me mantenía, porque trabajaba. Pues porque va a resultar que voy a pedir informes y me dicen que para estudiar medicina es tiempo completo. Las clases son en la mañana y otras clases son en la tarde-noche. Pues viene la noticia y además son 6 años, no eran 4. Y entonces pues voy a la casa y con mi padre y mamá le digo, ¿están dispuestos a mantenerme otra vez por 6 años? Porque, ¿cómo? Pues sí, es que quiero estudiar medicina, pero es que no, medicina no. Obviamente mi madre creo que fue la más asustada, diciendo, pues ¿en qué momento tú te vas a casar, no? Porque pues, has postergado, estás estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y como que no vemos muy claro aquí que te quieras casar. Mi padre me dice, no, sí, estudia, sí, te mantengo, no hay problema. Renuncias, ¿y cómo pasas acá para estudiar medicina? Ah, de eso me encargo yo, no hay problema. Y bueno, termino la prepa y accedo a estudiar medicina porque paso por promedio. Entonces yo no tuve que presentar examen a médico cirujano porque pasé por promedio. Entonces pues ya estaba dentro de medicina. Y renuncio a mi plaza de maestra. La medicina yo creo que me dio una enorme cantidad de satisfacción. Yo tengo la posibilidad de entrar al ISSSTE de una manera provisional, no con plaza, porque no se daban las plazas de manera inmediata, ingresaba uno a una lista y entro por urgencias, que esa es creo que sería el punto de entrada más fácil, vamos a decirlo, en aquel momento. Y en aquel momento nos entrevistaba el delegado. El delegado del ISSSTE es el que hacía la entrevista, de quién decía quién se quedaba y quién no se quedaba. Y recuerdo en aquel entonces, no se me olvidará el nombre, por supuesto, si no me equivoco, era médico, el doctor Galvez Rocha, era el delegado del ISSSTE. Y él es el que me entrevista y me dice, sí, ¿y si quiere urgencias? ¿Ustedes? ¡Ay, a poco! Le digo, sí quiero urgencias. Y sí acepto el trabajo. Y me quedo en el ISSSTE en la tarde, cubriendo de las 2 de la tarde a las 8 de la noche en el servicio de urgencias. Entro primero al ISSSTE y como cuestiones de un mes, 2 meses, me ofrecen impartir unas clases en la Autónoma, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde yo había egresado. Y por cuestiones del destino, yo estuve apoyando a los docentes que en aquel momento daban la asignatura de histología, dando la práctica. Dicen, pues tú ya sabes de lo que se trata, así es que puedes impartir la clase, porque dejaron de repente vacante el lugar. Hubo algunas necesidades personales del médico que le estaba impartiendo esa asignatura. Entra. Bueno, sí puedo. Entonces ingresé en la mañana en la Autónoma y por la tarde me iba a trabajar al ISSSTE, en el servicio de urgencias. Y impartir clases en mi alma mater a médicos. Y por la tarde ir a urgencias y tener ese contacto con los pacientes del día a día, fue sumamente satisfactorio. De verdad yo me sentía increíble trabajando en urgencias,
Yo creo que si en aquel momento para mí hubiese existido la especialidad en urgencias, lo hubiera hecho, pero todavía no la había. Entonces, estuve en urgencias 5 años, de manera temporal, por contrato, si no mal recuerdo, ya hasta se me olvida bajo qué situación laboral era, pero era una situación de contrato. Y posteriormente, bueno, en ese inter también me caso, y posteriormente me dan la base y me quedo trabajando en el ISSSTE, en la consulta externa, me envían a la consulta externa. A mí me encantaba dar la atención, me gustaba mucho. Yo recuerdo que yo me levantaba de la parte donde estaba yo sentada en el escritorio, les abría la puerta y buenas tardes, pase por favor, siéntese, ¿cómo ha estado? Y ya después pues los conocía, ¿no? Eran pacientes subsecuentes. ¿Cómo está, señor José o señora Lupita? Y así sucesivamente, ¿no? Porque los veía yo en la consulta, insisto, frecuente, ¿no? Y esa era la satisfacción de verlos por cada vez, el saber que iban bien, el saber que el tratamiento que yo había indicado daba su resultado. Y como siempre, de repente nos hacen a los médicos, nos llegan con el dulce, con el pan, nos regalan algo, ¿no? La gente se desprende de las cosas y hay cosas que me marcaron. Yo recuerdo una persona mayor que iba a la consulta y iba solamente a platicar conmigo y la dejaban ahí en la consulta y ella tenía periodos de ausencia. Entonces hablaba y hablaba conmigo y de repente la perdí. Se quedaba viendo en un punto fijo y al principio, obvio que no sabía, le hablaba, perdida, y aprendí a quedarme callada. Me le quedaba viendo. Pasaban, a veces duraban unos minutos, 3, 5 minutos, y reaccionaba. ¿Y en qué nos quedábamos, doctora? Y yo, creo que era doña María, fíjese. Y entonces aprendí a conocerla así, y yo ya le decía que si ya se había dado cuenta, que si le había dicho a alguien, que si iba con alguien, si la acompañaban, porque eso le podía pasar en la calle, en el autobús, en cualquier momento se perdía. Sí, pues la acompañaba o la vecina o su hermana, no recuerdo ya alguna otra situación familiar, sería decir mentiras ahora porque ya no lo recuerdo tan fielmente, pero fue una persona por años, mi paciente. Mucha responsabilidad. La verdad, a lo mejor no lo dimensionamos como es cuando nos lo están aplicando o nos lo están tomando ese juramento. En el momento que a mí me toca es que son 5 jurados y pasábamos de uno en uno y nos preguntaban hasta que se cansaban, ¿no? de tal o tal temas, diferentes temas, y al término pasábamos 3, 4 compañeros de uno en uno y nos decían, por favor, ya que terminamos, esperen afuera y vamos a deliberar y a ver cómo cada uno de ustedes se desempeñó. Ya deliberaban, nos hacían pasar y había compañeros que les decían, discúlpanos, tú no pasaste, no, para la próxima vez, bla, 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 ¿no? Ustedes sí van a tomar el juramento hipocrático. Tenía uno que ir de mujeres, traje sastre, hombres de traje, y se levantaba el jurado y el presidente del jurado empezaba a dar esa lectura, pausada, despacito, y recordando esta parte de que en aquellos años juraban ante los dioses, ¿no? Que iban a ejercer con ética, ¿no? Apegado a la verdad. Y todo ese tipo de cosas una responsabilidad importantísima.
De verdad es una responsabilidad muy grande el que uno pueda atender a alguien y recordar siempre la frase que es de la autónoma: primero no hacer daño. Nunca vas a hacer, cualquier procedimiento que tú hagas es con la finalidad de nunca hacer daño. Pues fue complicado las situaciones que viví en su momento, hoy las recuerdo y sí las recuerdo con una gran satisfacción, porque el tiempo que yo estuve ahí y ocupé cargos, yo primero fui la subdirectora médica del hospital antes de llegar a ser directora. Estuve 3 años en la subdirección médica, o sea que ya conocía más o menos de qué se trataba, excepto que no tomaba decisiones. Y posteriormente ocupó la dirección 8 años y vi de todo, me tocó de todo. ¿Qué es lo que se vive en el ISSSTE? Yo creo que lo principal es, hay que conocerlo, hay que ir servicio por servicio, paciente por paciente, pero es diario, no de vez en cuando, y las 24 horas, porque es un área que no para. Yo me sentí cercana a todos, a mis compañeros, con las autoridades, sin menosprecio por lo que estoy mencionando, no hay prioridad unos u otros, con los residentes, con las personas que uno forma, porque también había internos y residentes, obviamente con los pacientes que son la razón de ser y a quien nos debemos como médicos, como directivos. Y considero que me tocó un gran momento en donde se implementaron muchas cosas. Y gracias a eso, pues yo esperaría que el ISSSTE quisiera que estuviera mejor, porque además es una institución que yo amo, yo quiero, me dio la oportunidad de ser quien soy. Creo que no me arrepiento de nada, porque siempre hice lo que estuvo al alcance de mi mano y más. Era no descansar 24 horas. 24 horas había que estar cuando ya estaban los teléfonos celulares y no en el viper, en el radio. Desde ahí me toca, en donde que había que comunicarse de manera inmediata, después el celular, y había que ir al hospital a la hora que fuera, en la madrugada, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, o salir de ahí a las 12, 1 de la mañana, estar el sábado, estar el domingo. Y si llegaba yo a ver cómo estaban las cosas en sábado, pues era que el personal sabía que estaba yo ahí y era empezar a recibir gente, era atender, era urgencias. En muchas ocasiones, porque no llegaba un médico, me puse a dar consulta, porque lo sé hacer, porque estuve dando consulta. Y entonces en lo que llegaba el contrato yo le decía, por favor, pues apúrenle, porque aquí la gente no va a esperar. Mientras tanto yo doy consulta. Y le hablaba a mi subdirector médico, nos toca, hay que dar consulta. Pues yo aprendí ahí varias cuestiones que yo creo que ya lo traía, porque no puede uno ser algo que no traes, ¿no? De forma de ser. Algo que aprendí ahí en el ISSSTE es hablar de manera directa. ¿Sí? Yo me pensaba, ¿cómo me gustaría que me atiendan? Que no me engañen, que me digan la verdad, pues, y que me hablen de manera directa. Y algo que muchas de las personas no estaban a veces acostumbradas, ¿no? A hablar de manera directa. Algunas decían, me toca también el periodo en el que demandaban por todo. Fue la época en que empiezan a hacer las demandas contra los médicos. Y yo recuerdo alguna vez una señora entraban y decían, pues ya traigo una demanda, pero si todavía no le atendemos, pues por lo que resulte. Una y mil cosas, ya no me extiendo porque sería terribles historias. Y entonces empecé a hablar con las personas
de manera directa cuando había algún error tal vez involuntario, porque suceden. Sería mentira decir que no hubo nunca nada, es mentira. Los médicos somos humanos y como tal nos equivocamos, cometemos errores involuntarios. Y yo les decía a las pacientes, ¿usted cree que un médico se forma tantos años? 6 de médico general o familiar, más otros 4 o 5 más de una especialidad, 11, 12 años invertidos para matar a alguien de manera propositiva. Es que eso nunca se da. Jamás en la vida se va a dar, discúlpeme, pero es que eso no es cierto. Hacemos lo posible, todo lo que está en nuestra mano, lo ponemos para salvar a un paciente. La historia de vida. Pues la historia de vida es que he hecho las cosas que me gustan y las he hecho con compasión. A mí me emociona, y me emociona cuando hablo, como ahora me ha permitido usted hacerlo, de ese tiempo que pasé en el ISSSTE, y fueron más de 30 años nada más, y la recuerdo muy grato, la recuerdo con pasión. He hecho lo que me gusta, he disfrutado eso y he sido feliz, y soy feliz, he vivido plenamente.